Capítulo 1. La traición. Sira estaba parada en la ventana de su habitación, mirando fijamente la bulliciosa ciudad de Airia, debajo del mundo exterior. Parecía tan llena de vida, sus relucientes torres y puentes celestiales extendiéndose hasta el horizonte. Pero ella se sentía completamente atrapada. Su padre, un comerciante respetado que había amasado una considerable riqueza a través de sus tratos por toda la galaxia, había muerto inesperadamente. Desde entonces, su vida había tomado un giro oscuro. Todavía podía recordar la amabilidad en sus ojos, como le había prometido el mundo. Ahora esa promesa se había roto enterrada junto a él, dejada al cuidado de su madrastra. Lyra Sira había sentido una creciente sensación de inquietud. Lyra siempre había sido fría y distante, incluso cuando el padre de Sira estaba vivo, pero ahora su comportamiento había cambiado a algo mucho más amenazante. La vida antes cómoda de Sira se había convertido en una jaula. Lyra se había hecho cargo de la propiedad de la familia, desmantelando lentamente todo el padre de Sira había construido. Artefactos invaluables vendidos, sirvientes confiables despedidos. Sira había sido mantenida en la oscuridad hasta el día en que escuchó una conversación que la heló hasta los huesos. Era tarde una noche cuando Sira escuchó voces que resonaban a través de los pasillos de mármol de la propiedad de su padre. La curiosidad tiró de ella y silenciosamente bajó la escalera manteniéndose en las sombras mientras se acercaba al gran salón. Reconoció la voz de Lyra hablando en tonos silenciosos pero urgentes a una figura encapuchada. «Te atreveré a la chica», dijo Lyra con su voz carente de emoción. Su padre la dejó con suficiente belleza y encanto para obtener un alto precio. «Considérelo a cambio de mis deudas». La sangre de Sira corría fría. Apretó su espalda contra la pared, incapaz de respirar. Su corazón latía en sus oídos. Vendió a su madrastra, estaba planeando venderla. La figura encapuchada habló en voz baja y áspera. «¿Crees que irá voluntariamente?» «Ella no necesita Lyra», respondió que la transacción será rápida. «Ya tengo un comprador, la esperan en 3 días». La mente de Sira corría. Esto no podía ser real. Su madrastra, la mujer en la que su padre había confiado para cuidarla, estaba planeando venderla como esclava. Tenía que salir, tenía que correr. Volvió a subir las escaleras tan rápido y silenciosamente como pudo. Su corazón latía con cada paso. Llegó a su habitación, cerró la puerta y se desplomó contra ella. Las lágrimas afluyeron a sus ojos, pero las obligó a contenerse. Llorar no la ayudaría ahora. Sira tenía que irse y tenía que irse. Esta noche empacó una pequeña bolsa, llevando solo lo esencial, algo de comida, algo de ropa, y lo más valioso que poseía, un colgante que su padre le había dado. Era un simple relicario de plata, pero dentro había una pequeña grabación holográfica del último mensaje de su padre. Un recordatorio del amor que tenía por ella. Un amor que ahora se sentía como la única luz en el sofocante. La oscuridad la rodeaba y se deslizó fuera de su habitación. Sira se dirigió a la salida trasera de la finca, la que rara vez usaban otros que los sirvientes. Había estado planeando esto durante semanas, desde que los primeros signos de la traición de Lyra habían comenzado a mostrarse, ahora que con sus peores temores confirmados, no tenía otra opción que actuar. El aire de la noche era fresco contra su piel cuando entró en las sombras de los jardines de la finca. Allí, las lunas gemelas arrojaban un brillo pálido sobre la expansiva metrópolis, pero la belleza de la escena se perdió en ella. Todo en lo que Sira podía pensar era en poner tanta distancia como fuera posible entre ella y su madrastra. No sabía dónde iba. Todo lo que sabía era que tenía que escapar. Las calles de Aliria eran peligrosas, especialmente para alguien como ella. La esclavitud no era solo algo que se susurraba en los rincones más oscuros de la galaxia, era una realidad para muchos, especialmente para aquellos que no tenían a nadie que los protegiera.
Pero Sira estaba decidida a no ser una de esas personas. Encontraría una manera de sobrevivir, incluso si eso significaba dejar todo lo que alguna vez había conocido atrás. Mientras navegaba por los sinuosos callejones de la ciudad, los pensamientos de Sira corrían a dónde podía ir, en quién podía confiar. No tenía amigos ni aliados desde la muerte de su padre. Lyra se había encargado de eso. Todos los que le eran leales habían sido despedidos, reemplazados por personas que solo respondían ante su madrastra. Sus opciones eran limitadas, pero Sira se negaba a rendirse. Encontraría una manera justo. Cuando estaba a punto de deslizarse por una calle lateral, escuchó pasos detrás de ella. El pánico estalló en su pecho. Su corazón se aceleró. Para ver una figura saliendo de las sombras era alto, vestido con ropa desgastada que lo marcaba como un extraterrestre, alguien no nativo de Aliria. Sus ojos se encontraron con los de ella y por un momento ella se congeló. ¿Eres Sira?, preguntó su voz tranquila pero cargada de urgencia. La mente de Sira corrió. ¿Cómo sabía que su nombre era él? Una de las personas de Lyra ya la habían encontrado. No sé de qué estás hablando, tartamudeó dando un paso atrás. El hombre levantó sus manos en un gesto de paz. No estoy aquí para hacerte lastimarme. Mi nombre es Jack. Soy un amigo. Sé lo que tu madrastra está planeando. Estoy aquí para ayudar el corazón de Sira. Dio un vuelo. ¿Podía confiar en él? Su instinto le gritó que corriera, pero había algo en sus ojos, una sinceridad que ella no había visto en nadie desde la muerte de su padre. ¿Cómo sé que no estás mintiendo?, preguntó su voz apenas por encima de un susurro. Jack dudó por un momento antes de meter la mano en su bolsillo. Sacó un pequeño dispositivo y lo levantó un holograma. Parpadeó y cobró vida mostrando un rostro familiar. Uno de los antiguos socios comerciales de su padre, un hombre en quien ella había confiado. Él me envió a Jack, dijo su voz firme. Me dijo que te encontrara para asegurarme de que estuvieras a salvo. Él sabía lo que Lyra estaba haciendo. La respiración de Sira quedó atrapada en su garganta. Miró el holograma y luego a Jack. ¿Podría esta realmente ser su oportunidad? Antes de que pudiera responder el sonido de más pasos resonando en el callejón, los ojos de Jack se entrecerraron y él tomó su mano. Tenemos que irnos ahora sin decir otra palabra. Sira lo siguió su corazón. Latía con fuerza mientras desaparecían en la noche, las sombras de Aliria cerrándose a su alrededor. Capítulo 2. La subasta. El aroma de especias alienígenas y el bajo zumbido de la maquinaria llenaron el aire. Mientras Sira y Jack se apresuraban por las bulliciosas calles de Liria inframundo. Sira nunca se había aventurado tan lejos de su propiedad antes, y el marcado contraste entre las brillantes torres de arriba y las sucias calles de abajo era abrumador. Las luces de neón parpadeaban en los estrechos callejones, arrojando sombras espeluznantes sobre el concurrido mercado. Los distritos inferiores estaban llenos de todo tipo de seres, algunos buscando bienes, otros buscando tratos menos sabrosos. El agarre de Jack se apretó alrededor de la muñeca de Sira, mientras se abrían entre la multitud, se movía rápidamente navegando expertamente por el laberinto de vendedores y puestos sombríos. Sira apenas podía mantener el ritmo. Su corazón latía con fuerza por el miedo, y el esfuerzo no confiaba en él por completo. Todavía no, pero él era su única esperanza de escapar del complot de su madrastra. Si lo que le decía era cierto, Lyra la había vendido a la forma más cruel de esclavitud del mercado de esclavos. Galáctico. Tenemos que llegar a la casa de subastas antes de que finalicen el trato. Jack murmuró mientras la guiaba a través de la multitud. Una vez estás oficialmente en la lista, será mucho más difícil sacarte el estómago de Sira. Se revolvió. No podía creer que esto estuviera sucediendo días atrás. Había estado a salvo en la casa de su padre, ajena a la creciente traición que la rodeaba. Ahora estaba corriendo por su vida, yendo directamente al corazón del rincón más oscuro de Aya.
Las vidas se compraban y vendían como bienes comunes. La casa de subastas se alzaba frente a ella una fortaleza de acero brillante y fría. Autoridad estaba rodeada por muros imponentes y custodiada por mercenarios alienígenas, sus ojos brillantes escaneando a la multitud en busca de cualquier signo de problema dentro de la galaxia. Los seres más ricos y despiadados se reunieron para ofertar por tesoros raros, criaturas exóticas, tecnología rara y esclavos cientos. Sira había oído hablar del lugar en 1900, historias de susurros que circulaban en reuniones lujosas a las que su padre solía asistir. Era una guarida de corrupción donde la moralidad no tenía influencia y la riqueza gobernaba todo La madrastra. Lyra no tuvo reparos en vender a Sira a tal destino, todo en nombre de las ganancias y el poder. «Mantente cerca», Jack dijo en voz baja. «He dispuesto que entremos como compradores, pero una vez que estemos dentro tendremos que actuar rápido». Sira ascendió con el corazón martilleando en su pecho. No estaba segura de si estaba más aterrorizada de ser capturada o de lo que la esperaba dentro de la subasta. Jack la condujo hacia una entrada lateral alejada de las puertas principales por donde entraban los compradores de élite. Sacó un pequeño dispositivo de su bolsillo, un pase falsificado que había obtenido por medios cuestionables. El guardia de la puerta, una criatura descomunal, con colmillos y un brazo cibernético, inspeccionó el paso, gruñó y les hizo señas para que pasaran. Sira exhaló aliviada de que no los hubieran detenido, pero su alivio fue breve cuando entraron a la casa de subastas. El gran salón era un espacio cavernoso, lleno de filas de asientos y plataformas elevadas para las ofertas más ricas enormes. Pantallas holográficas colgaban en el aire, mostrando imágenes de los artículos en subasta, artefactos, criaturas alienígenas y, lo peor de todo, los rostros de seres, científicos que pronto serán vendidos. La respiración de Sira se atascó en su garganta cuando vio las listas de esclavos, su propio rostro apareciendo grande en una de las pantallas. Su subasta estaba programada para el siguiente ciclo. Se volvió hacia Jack, su pánico en aumento. ¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo? ¿Podemos detener esto? Jack escaneó la habitación con sus ojos agudos, observando a los guardias, los beaters y el diseño general del lugar. Primero, necesitamos encontrar dónde están manteniendo a los cautivos. Las subastas son solo para mostrar. Una vez que se realiza una venta, llevan la tapa a un área de retención hasta que puedan ser entregadas a sus compradores. Ahí es donde tendremos que ir. Las manos de Sira temblaban. Había estado preparados para correr, pero ahora estaban caminando directamente al corazón del peligro. Si algo salía mal, ambos terminarían capturados o algo peor. Mientras se movían a través del gran salón, Jack permaneció la cabeza baja guiando a Sira hacia un pasaje estrecho que se aleja del piso de subastas. Pasaron varios guardias, pero el pase falsificado de Jack pareció hacer su trabajo. Descendieron una serie de escaleras, hasta que llegaron a los niveles inferiores donde estaban ubicadas las celdas de retención. La atmósfera cambió aquí. El aire era más frío, la iluminación tenue. Se sentía como una prisión con los débiles sonidos de maquinaria trabajando en el fondo. Las paredes estaban llenas de celdas y dentro de ellas los cautivos esperaban su destino. Seres de toda la galaxia despojados de su dignidad y reducidos a mera propiedad. El corazón de Sira se rompió cuando pasó por las celdas viendo la desesperación en los ojos de los prisioneros. Podría haber sido ella en una de esas jaulas. Sería si no tuve éxito. Jack se detuvo frente a una terminal de seguridad, sacando un pequeño dispositivo de su abrigo. «Dame un minuto», dijo mientras enchufaba el dispositivo en la terminal. «Esto debería darnos acceso a los sistemas de control del área de detención». Sira se paró a su ansiedad aumentando, mientras Jack trabajaba cada vez segundo parecía una eternidad, podía escuchar los débiles ecos de pasos en la distancia y el miedo de ser atrapada oriental con la cabeza hacia ella finalmente, la terminal. Se compadeció y Jack me insinuó que lo entendía. «Abra las puertas del área de detención. Solo tenemos que entrar allí y liberar a los cautivos. Causaremos suficiente caos para nuestro cubre». Escapar. Los ojos de Sira se abrieron.
Pero ¿cómo podemos liberarlos a todos? ¿Eso atrae la atención? Jack se acerca con tristeza. Lo haré. Pero es nuestra única oportunidad una vez que... ¡Libéralos! Nos dirigiremos al astillero y saldremos de este planeta antes de que podamos rastrearnos. El plan era arriesgado, pero Sira sabía que no tenían otra opción. No podían salvarla solo a ella, tenían que salvarlos a todos. Mientras se acercaban al área de detención, Jack abrió la puerta con un movimiento de su muñeca. Dentro, los cautivos estaban sentados en filas de jaulas. Sus ojos se apagaron por la desesperanza. Pero cuando vieron que la puerta se abría y las cerraduras de sus jaulas se desactivaban, un destello de esperanza regresó. ¡Vamos!, Jack gritó. «¡Son libres! ¡Vayan a los astilleros!». Los cautivos comenzaron a moverse. Algunos vacilantes, otros corriendo como si sus vidas dependieran de ello. Sira ayudó a guiarlos. Su corazón se aceleró cuando los sonidos de las alarmas comenzaron a sonar por todo el edificio. Lo habían logrado. La subasta se había interrumpido, pero ahora tenían que salir con vida. «¡Vamos!», Jack gritó mientras agarraba la mano de Sira. Juntos corrieron a través del caos, el sonido de pasos y gritos resonando detrás de ellos, pero mientras se acercaban a la salida, Sira sabía que su escape era solo el comienzo. La verdadera lucha por su libertad y su futuro apenas comenzaba. Capítulo 3. Escapar a través de las estrellas. El estridente sonido de las alarmas resonó a través de los pasillos metálicos mientras Sira y Jack corrían sus corazones, latían sincronizados con sus pasos acelerados. El caos dentro de la casa de subastas se había convertido el ambiente, que alguna vez fue tranquilo y controlado, en un frenesí de luces intermitentes y gritos de los guardias. Los cautivos que habían huido ahora se dispersan en todas direcciones, desesperados por escapar, y los guardias estaban luchando por recuperar el control que necesitamos. Se aceleró rápido. Jack instó tirando de Sira por un pasillo lateral. Su agarre en su mano era firme, guiándola a través del laberinto de pasillos hacia la salida que los llevaría al astillero. La respiración de Sira. Llegó en jadeos cortos, su mente luchaba por procesar la abrumadora realidad de la situación. Los oscuros pasillos de la casa de subastas se llenaron con los pasos atronadores de guardias alienígenas, sus voces agudas gritando órdenes para cerrar las salidas. Jack llevó a Sira más profundamente en el laberinto de túneles, lejos del caos, pero aún lejos de la seguridad. «Espéranos ahora», dijo Jack, su voz apenas audible por encima del ruido. «No podemos salir por la entrada principal. Tenemos que encontrar otra manera». Sira, avanzando su miedo, momentáneamente superado por determinación, había llegado demasiado lejos para ser atrapada. Ahora la idea de regresar a las manos de aquellos que la vieron como nada más que una posesión era insoportable con Jack. A su lado, se aferró a la esperanza de que la libertad estaba a su alcance, doblando una esquina cerrada, y Jack se detuvo. Abruptamente, frente a una escotilla de mantenimiento incrustada en la pared, sacó un pequeño dispositivo que usó para anular la cerradura de seguridad. La puerta se abrió con un suave silbido, revelando un estrecho pasaje que conducía a los niveles inferiores del puerto espacial. «En aquí», dijo Jack, haciendo un gesto para que Sira entrara. Sira dudó solo por un momento antes de agacharse en el túnel. Poco iluminado, Jack la siguió cerrando la escotilla detrás de ellos. El ruido de la casa de subastas se desvaneció levemente mientras descendían. Más adentro de los túneles hacía frío y estaba húmedo. El aire estaba cargado con el olor a petróleo y maquinaria. El espacio estrecho los obligó a agacharse. Mientras avanzaban, sus pisadas resonaban inquietantemente en el espacio cerrado. El corazón de Sira se aceleró, sus pensamientos se arremolinaban con miedo e incertidumbre. Cómo su vida se había descontrolado tanto. Una vez había sido la hija de un respetado comerciante que vivía en la comodidad de la propiedad de su padre, rodeada de riqueza y seguridad. Ahora estaba corriendo por su vida, perseguida por aquellos que buscaban sacar provecho de su esclavitud. Pero junto al miedo había algo más, algo que no había sentido en mucho tiempo: la esperanza, la presencia de Jack.
Le dio una sensación de seguridad que había pensado perdida para siempre. A pesar del peligro que enfrentaban ella, confiaba en él. Y esa confianza alimentó su determinación de supervivencia. Después de lo que parecía una eternidad, el túnel finalmente se abrió a una cámara más grande, tenuemente iluminada por el débil resplandor de las luces de emergencia, que Jack sacó su escáner y verificó las lecturas. «Estamos cerca. La salida al astillero está justo más adelante». Cira exhaló temblorosamente, sintiendo que la tensión comenzaba a disminuir. Pero mientras se movían hacia la escotilla final que los llevaría a la libertad, el bajo zumbido de voces llegó a sus oídos. Jack se congeló haciendo un gesto a Cira para que se quedara en silencio. Echó un vistazo con cuidado a través del pequeño panel de visualización en la escotilla. Su expresión se endureció. Los guardias deben haber anticipado que intentaríamos escapar de esta manera. El estómago de Cira se retorció de miedo. «¿Qué hacemos?» Jack se apartó de la escotilla. Su mente corría mientras formulaba rápidamente un plan. «Solo hay unos pocos de ellos. Si podemos eliminarlos en silencio, tal vez aún tengamos una oportunidad de llegar a la nave». Cira tragó saliva con fuerza. La idea de enfrentarse a los guardias la aterrorizaba, pero sabía que no tenían otra opción. Jack le entregó una pistola blaster compacta. Su mirada firme. «Sé que esto no es a lo que acostumbrada, pero tenemos que ser listo. Quédate detrás de mí y solo dispara si es necesario». Cira avanzando. «Estás agarrando el blaster con manos temblorosas». Nunca antes había disparado un arma, nunca había estado en una situación en la que su vida dependiera de ello, pero ahora, parada en el precipicio de la libertad, se robó. No podía dejar que el miedo la paralizara. Jack abrió silenciosamente la escotilla, deslizándose con precisión felina. Cira lo siguió agachada, mientras se arrastraban hacia los guardias que estaban estacionados cerca de un contenedor de carga ajeno a su aproximación. Jack se movió como una sombra. Sus movimientos, rápidos y silenciosos, derribó al primer guardia con un solo disparo de su blaster. El cuerpo del alienígena cayó al suelo sin un sonido. El segundo guardia se giró justo a tiempo para ver a Jack, sus ojos abriéndose de sorpresa antes de que pudiera dar la alarma. Cira disparó su blaster. El tiro salió desviado y golpeó la pared. Detrás del guardia, su corazón se hundió en pánico. Pero Jack reaccionó rápidamente, acabando con el guardia con un disparo preciso antes de que pudiera tomar represalias. Cira se quedó congelada por un momento. Su respiración se convirtió en jadeos entrecortados. Ella había fallado. Casi había descubierto su cobertura. Pero Jack se volvió hacia ella con una expresión tranquilizadora. «Está bien. Lo hiciste bien. Deja que siga moviéndose». Cira apuntando. Sus manos todavía temblaban, pero se obligó a concentrarse. No había tiempo para dudarlos. Tenían que llegar al barco. Se movieron rápidamente a través del astillero, quedándose en las sombras, mientras más guardias invadían el área. Alertados por el disturbio, el elegante Jack de alas de cuervo. El carguero estaba atracado en el extremo más alejado del puerto. Sus motores ya zumbaban en preparación para el despegue, mientras se aproximaban a la nave. Un grupo de guardias Sealing descubrió bloqueando su camino. Jack maldijo en voz baja. «Nos estamos quedando sin tiempo». El pulso de Cira se aceleró. Había demasiados para luchar de frente. Necesitaban una distracción sin pensar. Cira vio una pila de botes de combustible cerca. Levantó su blaster y les disparó. Los botes explotaron en una explosión de fuego. Los guardias buscaron cubrirse. «¡Vamos!» Jack gritó, agarrando la mano de Cira y tirando de ella hacia el ala del cuervo. Corrieron por la rampa de carga. El techo de la nave se abrió detrás de ellos justo cuando llegaban más guardias. Sus blasters disparaban a la nave que se alejaba. Jack corrió hacia la cabina. Cira estaba detrás. Encendió los motores y el ala del cuervo rugió a la vida, despegando del suelo y disparando al cielo con velocidad cegadora. Los guardias de abajo quedaron en el polvo, mientras la nave se disparaba hacia la dejando atmósfera. A aire atrás, Cira se desplomó en el asiento del copiloto. Su corazón latía con fuerza, su cuerpo temblaba con adrenalina. Habían logrado lo que era contra todos los pronósticos.
Habían escapado. Jack la miró con una pequeña sonrisa tirando de las comisuras de su boca. Nada mal para tu primera Prison Break. Zira logró una risa temblorosa. El alivio la invadió. No podría haberlo hecho sin ti. La sonrisa de Jack se desvaneció. Levemente, su expresión se volvió seria. Todavía no estamos fuera de peligro. Vendrán. Por nosotros tenemos que mantenernos discretos hasta que las cosas se calmen. Zira afirmó su mente. Todavía dando vueltas por todo lo que había sucedido. Era libre. Pero la realidad de su situación todavía se estaba hundiendo en su hogar. Su familia, todo lo que había conocido, se había ido. Pero mientras miraba la inmensidad del espacio que se extendía ante ellos, sentía algo que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza. La galaxia era amplia, llena de infinitas posibilidades. Y por primera vez, Zira era libre de trazar su propio curso para construir una nueva vida. Una que no fuera dictada por la crueldad de los demás. No sabía a dónde la llevaría este nuevo viaje, pero sabía una cosa con certeza: ya no estaba sola. Jack la miró con mirada fija hacia dónde ir después. Zira, sonriendo el peso de su pasado, levantándose de sus hombros, anywhere but here, y con eso, las alas del cuervo se elevaron hacia las estrellas, dejando atrás la oscuridad del pasado y dirigiéndose hacia un futuro lleno de posibilidades. Capítulo 4. El precio de la libertad. Las alas del cuervo se elevaron a través de la extensión estrellada, sus motores zumbando constantemente, mientras Jack y Zira se acomodaban en un ritmo tranquilo. El caos del escape había quedado atrás ahora, pero la incertidumbre de lo que les esperaba pesaba mucho en sus mentes. Zira se sentó en el asiento del copiloto, sus ojos fijos en las estrellas infinitas, fuera de la ventana por primera vez en días. No peligro inmediato, pero su corazón todavía latía con una persistente. Jack se reclinó en su asiento, mirándola. ¿Estabas tranquila? Zira se volvió hacia él ofreciéndole una pequeña sonrisa cansada. Solo estoy pensando en todo. Soy libre, pero todavía no parece real. Jack asintiendo. Entiendo que la libertad viene con su propio mirada conjunto de desafíos, especialmente cuando has estado luchando por sobrevivir. Dudó antes de hablar de nuevo. ¿A dónde voy desde aquí, Jack? No me queda nadie. Ningún lugar al que llamar hogar. La de Jack se suavizó mientras consideraba. Sus palabras: ha pasado por el infierno, Zira, pero eres más fuerte de lo que crees ahora. Tienes una opción, y eso es más de lo que la mayoría de la gente entiende. Podemos desaparecer, encontrar un lugar seguro para pasar desapercibido por un tiempo. O él hizo una pausa midiendo su reacción. Podemos ir después de tu madrastra. La respiración de Zira se atascó en su garganta. Lyra murmuró su mente dando vueltas al pensamiento de enfrentarse a la mujer que la había vendido como esclava. Despertó un torbellino de emociones dentro de ella: ira, miedo y un profundo deseo de justicia. Había huido de Lyra una vez, pero ahora con Jack a su lado, la idea de enfrentarla ya no parecía imposible. Ella sigue ahí afuera, dijo Zira en voz baja, entrecerrando los ojos. Me vendí como si no fuera nada. Ella merece pagar por lo que no hizo solo a mí, sino a todos los que ha hecho daño. Jack ascendió. Shek, una mujer poderosa con conexiones en toda la galaxia. Derribarla no será fácil. La mandíbula de Zira se tensó, pero es posible. ¿Cierto? Jack la miró. Su expresión era seria. Es posible, pero tendríamos que ser inteligentes al respecto. Lyra no será fácil de rastrear y una vez que se dé cuenta de que se ha escapado, estará en... Los ojos de Zira, en alerta máxima, parpadearon con determinación. Ya no le tengo miedo, no después de todo lo que he pasado. Jack le dio una pequeña sonrisa, impresionado por su resolución. Está bien, la encontraremos, pero primero debemos reagruparnos y elaborar un plan. Mientras trazaban su curso, Zira sintió que una sensación de propósito crecía dentro de ella durante tanto tiempo. Había sido una víctima impotente ante la traición, pero ahora con la ayuda de Jack podía tomar el control de su destino. Las acciones de Lyra ya no definirían su futuro. En los próximos días, Jack y Zira viajaron de un sistema a otro.
Reunieron información sobre el desfile de Lyra. El rastro era difícil de seguir, pero con cada parada juntaron pistas que apuntaban hacia los últimos tratos de Lyra. Parecía que se había vuelto aún más poderosa desde el escape de Sira. Usando su riqueza e influencia para expandir sus operaciones, la idea de enfrentarse a su madrastra llenó a Sira. Con miedo y anticipación, pero se negó a dar marcha atrás una noche, cuando atracaron en un remoto puerto espacial en el borde de un sector sin ley. Jack recibió una transmisión, la reprodujo en el proyector hueco de la nave y apareció la imagen de un hombre de aspecto rudo. «Escuché que has estado buscando información sobre Lyra Valis», dijo el hombre con su voz Groove Sheck, «que ha estado operando desde una propiedad privada en el planeta Roven, en lo profundo de los territorios exteriores. No es un lugar fácil de llegar, pero si realmente quieres enfrentarla, ahí es donde la encontrarás». El corazón de Sira se aceleró, Robin. «Ahí es donde se esconde». Jack la miró. Su expresión era sombría. No será fácil acercarse a ella allí. Robin está fuertemente vigilado y la propiedad de Lyra será fortificada. Los ojos de Sira brillaron con determinación. «No me importa, hemos llegado hasta aquí. No voy a dar marcha atrás ahora». Jack ascendió. «Está bien, haremos esto». Juntos la confrontación final. Robin era un planeta duro y desolado, su paisaje árido salpicado de acantilados irregulares y fortalezas en expansión mientras el ala de cuervo descendía hacia la propiedad de Lyra. Sira sintió una mezcla de miedo y anticipación carcomiéndola. Este era el momento en el que se había estado preparando para la mujer que la había traicionado, la que había destrozado su vida. Estaba a su alcance. Jack aterrizó la nave a una distancia segura de la propiedad, escondida entre los afloramientos rocosos que salpicaban la superficie del planeta. Juntos se dirigieron hacia la extensa fortaleza, moviéndose al amparo de la oscuridad. La propiedad estaba fuertemente custodiada, tal como Jack había predicho, pero con sus habilidades y la determinación de Sira, lograron infiltrarse en el perímetro mientras se acercaban al edificio principal. El corazón de Sira latía con fuerza en su pecho. Los recuerdos del cautiverio inundaron su mente, pero los hicieron a un lado y se concentraron en la tarea en cuestión. Jack sacó lo último de los guardias patrullaban la entrada de la propiedad y se deslizaron dentro del gran salón. El aire adentro era frío y estéril, un marcado contraste con el lujoso entorno. Sira sabía que Lyra estaba en algún lugar del edificio, probablemente en sus aposentos privados. Se movieron silenciosamente por los pasillos, evitando ser detectados hasta que llegaron a un conjunto de puertas ornamentadas. «Esto es todo», Jack susurró a Sira caminando. Sus manos temblaban levemente mientras abría las puertas adentro. Lyra estaba sentada en un gran escritorio, de espaldas a ellos, sin darse cuenta de su presencia. La respiración de Sira se entrecortó cuando vio a la mujer que una vez había sido su madrastra, la fuente de todo su dolor. Lyra giró. Sus ojos se abrieron de par en par en estado de shock cuando vio a Sira parada frente a ella. Sira jadeó. La incredulidad coloreó su voz. «¿Cómo Dash me vendiste?», dijo Sira, su voz firme pero fría. «Me traicionaste y ahora es el momento de que pagues por lo que has hecho». Los ojos de Lyra se entrecerraron rápidamente, enmascarando su sorpresa con gélida arrogancia. «Eres una tonta por venir aquí. ¿Crees que puedes entrar y amenazarme? Soy dueña de este planeta. Este imperio puedo aplastarte con una sola palabra». Pero Sira no se inmutó. «Ya no eres mi dueña. No te tengo miedo». Lyra rose de ella. Escritorio su rostro se retorció de ira. «Siempre has sido una niña ingenua y débil. No es de extrañar que tu padre, Dash Sira», la interrumpió levantando su blaster y apuntándolo directamente a Lyra. «No te atrevas a mencionarlo por un momento». La habitación estaba en silencio. La tensión espesa en el aire. Lyra se burló, pero por primera vez hubo un destello de miedo en sus ojos. Jack dio un paso adelante, su voz calmada pero firme. «Se acabó. Lyra, tienes dos opciones: irte en silencio y nunca mostrar tu cara, otra vez, o enfrentar las consecuencias». Lyra los miró con ojo. Sus labios se curvaron en desafío. «¿Crees que puedes asustarme? ¿Crees que has ganado el control de Sira sobre el Blaster Titan?» Pero no disparó ella.
No estaba aquí para venganza. Estaba aquí para terminar este capítulo de su vida. De una vez por todas, has perdido, Cira, dijo suavemente. Simplemente. Aún no lo sabes. Con eso, bajó el blaster y se giró lejos, dejando a Lyra sola en su fortaleza de mentiras. Jack la siguió y juntos salieron de la propiedad dejando a Lyra atrás para enfrentar su caída inevitable mientras abordaban el Ravenwing y despegaban de Rovenzira. Sentí que una sensación de paz se apoderaba de ella. Había confrontado su pasado y aunque las cicatrices permanecerían, era libre y, con Jack a su lado, el futuro estaba abierto de par en par, lleno de infinitas posibilidades. Las estrellas se extenderían ante ellos y Cira sabía que esto era solo el comienzo de una nueva vida, una vida que ella elegiría por sí misma.